Con la Iglesia estamos celebrando la Eucaristía del tercer domingo en el tiempo ordinario y pidiendo al Señor hoy que con su palabra nos instruya. Fíjense un momento en la primera lectura de hoy del libro de Nehemías. Este era el gobernador y Esdras era el sacerdote. Lo que van a celebrar juntos hoy es un culto al Señor, es la liturgia ante Dios. Y lo interesante es que al centro de esa liturgia se encuentra la palabra viva de Dios. Van a leer la palabra al pueblo, desde que amanece hasta el mediodía, a todos los que tengan uso de razón. La van a leer con poder y con precisión, porque es justo la palabra lo que debe regir la vida de todo buen cristiano, de todo católico que aspire a ser santo. Y esa palabra, permeando tu vida, tiene que llamarte, invitarte a ser mejor persona, a vivir en paz contigo mismo y con todos los demás, a ser agradecido por lo que Dios hace contigo, por lo que los hermanos hacen contigo, y también a responder con lo que tú deberías hacer por Dios y por los demás. La palabra entonces tiene que ser norte y guía de toda tu existencia, tiene que ser tu porqué, y esa palabra al mismo tiempo te va a dar todas las herramientas que necesitas para vivir bien en este mundo y para heredar el reino de los cielos. Cuando se les leía la palabra lloraban. No especifica por qué, pero entendemos que de alegría, de entusiasmo, de gozo, de presencia de Dios. Y es ahí donde aprovecha el sacerdote para pedirle: no se entristezcan, alégrense, coman, beban, salgan, brinquen, hagan y deshagan. Que la palabra de verdad sea motivo de una alegría que viene desde el Espíritu Santo de Dios, para que en el caminar de la vida y pasando por el mundo con esa alegría contagies a otros. Y la invitación que le vas a hacer a los demás para que vengan a la casa de papá y participen del culto, de la liturgia, de la palabra, sea tu estilo de vida en santidad. Porque te le pareces a lo que dice la palabra. Hay en ti entusiasmo, hay en ti compasión para con los demás, alegría desbordante y sobre todo signos de una vida vivida en santidad. Pide a Dios entonces que al centro de tu vida esté esa misma palabra y con la palabra atraigas almas al cielo. Así podemos cantar con el salmista: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Pide a Dios en fe que esto sea verdad en mi vida. Porque al final, mira este verso: la ley del Señor es perfecta. Y no olvides que la única vocación que tú y yo tenemos es a la perfección, a la santidad. Sean santos, sean perfectos, como mi Padre del cielo es perfecto. Pues a través de la palabra nos encontramos con esa perfección que tanto necesitamos. Que tu ley, Señor, sea descanso del alma. Nosotros tenemos que cansarnos mientras trabajamos por el Evangelio, y luego descansar en Dios, y se hace escuchando, leyendo, meditando, profundizando en la palabra de Dios para que nos dé las fuerzas y la sabiduría que necesitamos para continuar la obra redentora y salvadora que Cristo dio comienzo. El precepto del Señor es fiel. Si Dios es un Dios fiel, exige de cada uno de nosotros igual fidelidad a Él, a su palabra, a su amor, a su misericordia, a sus mandatos, pero también al culto reverente que le debemos nosotros: la misa dominical, la misa diaria, el rezo del Santo Rosario y tantas otras cosas que a bien hace la Iglesia para mantenerse cerca de Jesús y otra vez con esa cercanía atraer almas al cielo. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Es un salmo precioso
que tienes que leerlo con calma, con disciplina, con entusiasmo, leerlo todos los días si fuera necesario, aprendértelo de memoria y convertirlo en estilo de vida. Así aterrizamos en esta segunda lectura, poco larga, pero en fin de cuentas se puede resumir. ¿Qué hace Pablo? Darse cuenta que los habitantes de Corinto tienen un problema. Son buenos cristianos, han escuchado la palabra de Cristo, por eso cristianos, lo han seguido, le han dado un sí y han querido formar y formarse en la iglesia verdadera. Pero muy pronto empezaron las discusiones, las peleas, la incomprensión, la falta de caridad, las competencias y otras tantas cosas que son la ruina a través de la cual el demonio quiere acabar con la iglesia. ¿Qué comenzó a dividir a la iglesia de Corinto? Los carismas, lo que el Espíritu Santo regaló como carismas. Por ahí comenzó la división. Yo tengo tal carisma, tú no lo tienes, yo soy mejor que tú. Yo sé hacer esto muy bien, tú no lo haces, por lo tanto Dios me ama a mí más que a ti. Dentro de la iglesia yo tengo el carisma, por ejemplo, de adorar en lenguas, pues es más grande que el de enseñanza o cualquiera otro. Y así peleaban por los carismas, se dividían hasta el punto de a veces humillarse en las asambleas. Pablo ve ese problema y unos cuantos más y dice, así no es. Eso no fue lo que le enseñamos desde el Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu unificador, nos hace una sola iglesia. Santificador, santifica a los miembros de la iglesia. Es un espíritu de amor que nos tiene que llamarnos al mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Así no puede ser. Les voy a hacer una comparación, diría San Pablo. El cuerpo humano es uno solo, con muchos miembros, muchas articulaciones, muchos sistemas, muchas cosas. Una complejidad que solo Dios podría entender y gracias a su poder lo hizo. Pues todo lo diverso que puede hacer un cuerpo humano con tantas funciones, mientras más miembros tenga, todos en función de un solo cuerpo, y mejor se unifiquen cada uno a hacer bien lo que le toca, la perfección para ese cuerpo. Lo mismo en la iglesia. Podemos ser muchísimos los hijos de Dios en la iglesia verdadera, pero la grandeza de la iglesia es que todos esos hijos estén alrededor del centro que es Cristo. Cristo funda una iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Y tú y yo somos parte no de Cristo, sino del cuerpo místico de la iglesia que Cristo vino a fundar. Y tienes unos dones, carismas y talentos, por un lado. Y por otro, ¿qué también tenemos? Debilidades, dificultades, problemas, complejos, miedos, inseguridades, pecados y un montón de cosas más. Ahora te toca decidir si quiero ser un buen católico, dándole más importancia a los dones que Dios me regala, a los talentos que tengo, a sus bendiciones y a las cosas buenas que Él ha querido poner en mi corazón. O si les voy a dar más valor al chisme, al comentario, a la pelea. ¿Qué me mantiene a mí dentro de la iglesia? ¿Qué tiene que mantenerme dentro de la iglesia? El amor a Dios. Pero el amor de Dios siempre es en forma de cruz. Amo a Dios hasta el cielo, sobre todas las cosas, extiendo mis brazos en forma de cruz para amar y acoger a mis hermanos. Cuando entramos al seminario, hay un montón de pruebas, son muchos años, es muy difícil, hay cosas muy buenas, cosas muy pesadas, como en todas partes. Pero uno nunca olvida los consejos que son de sabiduría. Y el padre Juan Sakovich, que murió muy joven, nos decía: hay una sola razón por la cual debes abandonar el seminario. El día que Dios mismo te haga ver, tú no tienes vocación. Que Él te lo haga ver por el camino que Él quiera, el que Él elija. Y sientas y sepas en tu corazón que tú no tienes vocación al sacerdocio, ese día deja el seminario, ve a tu casa y busca en Dios qué es lo que Él tiene para ti. Pero por un chisme, una pelea, una discusión, porque no te gusta un profesor o un sacerdote, porque la feligresía dice y hace, porque no estamos de acuerdo en un texto bíblico, por esas tonterías,
no dejes el seminario. Lo mismo es con la iglesia verdadera. La única razón para abandonar la iglesia verdadera después de haber sido bautizado en Cristo Jesús, lo que te hace miembro de Cristo y de la iglesia, la única razón es que Dios mismo en persona te diga: deja la iglesia, sal de la iglesia, y lo que debes seguir a esa frase sería: condénate. Porque lejos, fuera de la iglesia, difícilmente vamos a encontrar la salvación que la iglesia contiene en el sacramento de la confesión, donde nos perdona, nos purifica, nos abraza y nos da una nueva oportunidad. En el sacramento de la Eucaristía, piénsalo, podemos comernos a nuestro propio Dios. Es la grandeza de la iglesia verdadera. Puedo comerme a mi propio Dios. Sin mérito alguno de mi parte, pecador soy, pero aún así Dios me permite comerlo. Claro, siempre decimos, para parecernos a Él, para actuar como Él actúa, para vivir como Él vivió, para pasar por el mundo como Él pasó, y eso lo repetimos siempre, siempre haciendo el bien. El sacramento del matrimonio, que te da la grandeza de la familia, familia unida en el amor, de la paternidad responsable, de responsablemente preñar, parir y educar hijos para Dios, y experimentar el amor de los hijos y de los nietos. Y yo estoy convencido que no hay amor más grande, expresión del amor más grande, que cuando ese niño, esa niña te llama papá, mamá, abuelo, abuela. No sabe igual cuando te llama tío o madrina o padrino, no sabe igual. Esa palabra papá resuena hasta el tuétano del hueso, y esa palabra te la regala el sacramento del matrimonio. Si queremos entonces, a través de la vida sacramental, llevar a esos hijos a Dios para que igual se salven sus almas. Y así, sacramento por sacramento, nos vamos uniendo al grande amor de Dios. San Pablo solo quiere una cosa: no te apartes de Dios. No te apartes de la iglesia. Tienes un puesto en el cuerpo místico de Cristo, cúmplelo. Tienes una misión en este mundo, llévala a cabo. Y con tu misión como miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, sálvate y ayuda a su vez a salvar a otros. Y este evangelio que Dios nos regala hoy también, según San Lucas, comienza hablándole a un tal Teófilo, ilustre Teófilo. Te habla a ti, en fin de cuentas, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. También yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Uno lee eso y diría: bueno, pues gracias, Lucas, porque nos dejaste ese orden correcto. Sí, pero ¿por qué Lucas escribe esto? Porque desde el principio empezaron los falsos profetas. Empezó el demonio a atacar a la iglesia verdadera. Salieron un montón de profetas que no eran profetas y que no venían en nombre de Dios. Montón de hombres y personas diciendo: yo soy el Mesías por aquí y por allá, y no venían en nombre de Cristo. Y mucha gente interpretando y dictando cosas que Jesús ni dijo, ni hizo, ni pensó, ni sintió, ni nada por el estilo. Y Lucas, preocupado para que no se desfigurara el evangelio, ¿qué hizo? Dice ahí: se fue a las fuentes, a los que de verdad conocían, para que nos llegara intacto. Uno lee eso y dice: ¿con quién hablaría? Pues ¿con quién habló? Con los apóstoles, Pedro, con Pablo, Santiago, Juan y los demás. ¿Con quién tú crees que habló más que con nadie? Con María Santísima. Si hay un evangelista que narra perfecto la infancia de Jesús,
Ese es Lucas, los demás no tienen tantos datos como Lucas. Lucas tiene todos los datos del ángel, de la aparición, de la huida de Egipto. Los datos los tiene Lucas en su evangelio. Habló 1000 veces, seguramente con María Santísima. Me gusta pensar que quizás hasta les tocó convivir en uno que otro momento de la vida. Fue a las fuentes, bebió de la verdadera fuente y escribió para que no hubiese equívoco en el evangelio. Y entonces comienza de esta manera rara. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Porque Lucas no habla solo de Jesús, siempre habla del misterio trinitario. El poder del amor que se tienen el Padre y el Hijo en la fuerza del Espíritu. Su fama se extendía por toda la comarca, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Y este es el párrafo que más me gusta de casi todos los evangelios. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados. Desde niño Jesús iba a la sinagoga todos los sábados. Cuando se pierde a los 12 años, ¿se acuerdan? Se perdió porque estaban de visita en la sinagoga, pero en Jerusalén. Y se puso en pie para hacer la lectura. No solamente iba a la sinagoga, tenía ministerios. Y esta vez le tocó leer. Que le entregaron el libro del profeta Isaías, que no era un libro, era un rollo. Lo desenrolló. Encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Hoy se cumple esto que acaban de escuchar, es la frase que sigue. ¿Qué está diciendo Jesús con esa frase? El Mesías prometido del que Isaías les habló en el Antiguo y los demás profetas. El Mesías por el que Juan ya dio su vida, ese soy yo. No lo digo con esas palabras, pero es lo que dice ahí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Un texto que no podemos dejar pasar por alto hoy. Un día, Juan quería hacer una de dos cosas. O bien estar él mismo totalmente convencido, que lo estaba, de que Jesús es el Mesías. O hacer que sus discípulos, los de él, empezaran a pasarse a la fila de Jesús. Y por lo tanto envió a sus discípulos, Andrés, Juan y otros, a que le preguntaran a Jesús: oye, ven acá, manda a preguntar Juan, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Recuerdan ese texto, verdad? Bueno, parece que en el texto Jesús no respondió inmediatamente. Siguió haciendo lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús ese día? Curando enfermos. A los ciegos les devolvía la vista, limpiaba a los leprosos, los sordos escuchaban, los mudos hablaban, los leprosos quedaban limpios y los paralíticos caminaban, y todo aquello que hacía. Cuando terminó su tarea, vuelve con los discípulos de Juan. ¿Qué es lo que ustedes querían? No, que Juan nos mandó a preguntar. Vayan donde Juan y díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan. Vayan a Juan y díganle que todo lo que Isaías dijo que el Mesías iba a hacer, yo lo estoy haciendo. Si yo estoy haciendo todo lo que el Mesías tiene que hacer, ¿quién soy yo? El Mesías. No lo digo con todas las palabras otra vez, ese es el mensaje. Y hoy en la sinagoga de Nazaret, donde se crió, Jesús viene para garantizar que Él es el Mesías, que Él cumple con lo que el Mesías tiene que hacer, que Él es la salvación personificada. Y cuando esa gente escuchó todo aquello, lo veremos después, lejos de creerle, se fueron contra Él. Tú y yo hoy tenemos que abrirle el corazón al Mesías verdadero, aceptarlo como nuestro Salvador, ver la obra redentora que Jesús estaba haciendo y darle continuidad a esa obra entre nuestros hermanos.
Que nuestra meta sea evitar los conflictos, dejar las peleas, no crear más divisiones, acabar con nuestros miedos y complejos, inseguridades. No seguir dividiendo las familias, sino todo lo contrario, unificando las familias en el amor, trabajando desde ya por el reino de los cielos y haciendo que todos los corazones se abran a la escucha de la palabra viva de Dios. Que el Dios amor te abrace con su poder, te libere completamente y te haga criatura nueva. Igualmente tú puedas decir: el Espíritu de Dios está sobre mí.